Mi esposa dijo, el único error fue ponerme el anillo de bodas. Así que me quité el mío y fui a una cita. Cariño, me malinterpretaste, dijo ella con pánico. Su risa ya no era la suya. No era como solía ser, ligera, cálida, ligeramente entrecortada, como un secreto compartido en un domingo perezoso. No, esta crujía como el cristal, afilada, ruidosa, temeraria. La oí antes de verla. Estábamos en la fiesta de la casa del lago de los Guzmán en Valle de Bravo. Chimenea de piedra, ya suave, una multitud de vino de 2000 pesos vestida con ironía de tienda de segunda mano. Pero en todo lo que podía concentrarme era en Elena, mi esposa. Estaba en medio de la sala con un vaso rojo de plástico en una mano y el brazo de Marco Ríos en la otra. Marco, su antiguo colega de la galería que una vez la llamó, una pieza andante de caos sin explotar. Al parecer, esta noche ella lo estaba explotando. Se balanceaba un poco, reía demasiado fuerte, tocando su manga como si fuera suya. Me acercé en silencio, de la misma manera en que te acercarías a una vela que se desplaza demasiado cerca de las cortinas. Cuando me vio, su rostro se torció en una mueca que era pura dentadura y alcohol. Vaya, mira quién apareció, dijo ella, inclinando la cabeza. Mi niñera personal. No mordí el anzuelo. Tus 3 tragos pasaron con firmeza. Elena, tal vez deberías dejar esta ronda antes de que empeore. Oh, Miguel, suspiró ella teatralmente, dirigiéndose al pequeño público que se había formado a nuestro alrededor. Él siempre es tan servicial, como una etiqueta de advertencia en una caja que ya he abierto. Vámonos a casa, dije. Calmo, no suave. Ella dio un paso hacia mí, inestable, pero sus palabras fueron afiladas. ¿A casa? ¿Te refieres a ese departamento estéril lleno de muebles que elegimos para impresionar a tu jefe? Sostuve su mirada. Me refiero al lugar que construimos juntos, que estás derribando trago a trago. Su mueca se desvaneció ligeramente. Un destello de tensión pasó por su mandíbula, pero no había terminado. Vas a avergonzarte, le advertí, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlo. Vas a cometer errores de los que no podrás regresar. Eso la golpeó, pero no de la manera que yo esperaba. Elevó la voz. El único error que cometí fue ponerme este anillo de bodas. Silencio. Toda la habitación se quedó quieta, la música era como un fantasma al fondo. Incluso Marco retrocedió. Se me oprimió el pecho, pero no flaqueé. Entonces quítatelo, dije, con mi voz tan fría como el cristal de invierno. Pero no pretendas que yo te obligué a ponértelo. Me miró durante un respiro demasiado largo, como si esperara que yo explotara, que hiciera una escena, pero no lo hice. En lugar de eso, asentí una vez, le di la espalda y me alejé. Silencioso, firme, las puertas cerrándose detrás de mí como un signo de puntuación. ¿Alguna vez has visto una vida desmoronarse desde el interior? La mía solía ser simple. Arriba a las 6, gimnasio a las 7, despacho de arquitectos a las 9. Amaba lo que hacía, convertir líneas en bruto en estructura, el caos en orden. Y Elena solía ser parte de esa estructura. Curadora, encantadora, el tipo de mujer que podía convencer a un extraño de donar una pintura de 400.000 pesos y sentirse agradecido por ello. Pero últimamente, era más una extraña que una esposa. Y esta noche, no solo cruzó una línea, le prendió fuego frente a todos. No sé exactamente qué voy a hacer a continuación, pero sé esto, no me quedaré parado viendo cómo ella lo quema todo. Pasaba de la medianoche cuando metí el coche en la entrada. La escarcha había empezado a asentarse en el parabrisas, haciendo que todo pareciera más frío de lo que ya se sentía. Elena se desplomó en el asiento del pasajero como si el mundo finalmente se hubiera quedado en silencio a su alrededor. Su cabeza se inclinaba hacia la ventana, su aliento empañando el cristal en ráfagas lentas. Esa voz afilada, la mueca cruel, la risa de borracha, todo se había ido ahora. Solo silencio. Solo peso. Me quedé sentado allí un momento, observándola, no con lástima, ni siquiera con rabia, solo con incredulidad, no por lo que ella había hecho, sino por lo que yo había permitido. Salí, caminé alrededor y abrí su puerta.
Se agitó cuando el aire frío la golpeó, murmuró algo que no pude entender, luego me miró parpadeando como si fuera un extraño. «Puedo caminar», susurró, aunque sus piernas no estaban de acuerdo. «Ya caminaste lo suficiente esta noche», dije en voz baja. No respondió. Deslicé un brazo bajo sus hombros, el otro bajo sus rodillas, y la levanté. Su cuerpo estaba flácido, familiar pero distante, como cargar una versión de ella que ya no reconocía. Solíamos bromear diciendo que ella era ligera como un secreto. Ahora se sentía como una carga que no me había dado cuenta de que llevaba durante meses. Dentro, la casa estaba quieta y oscura, el tipo de silencio que no calma sino que observa. La acosté en la cama, le quité los tacones y puse una manta sobre sus hombros. Se quedó profundamente dormida antes de que yo llegara a la puerta, y entonces solo quedamos yo. En la cocina, me serví un vaso de agua y no lo bebí. Me quedé allí parado sosteniéndolo, como si necesitara algo de qué agarrarme que no me traicionara. Sus palabras de la fiesta seguían resonando en mi cabeza, el único error fue ponerme el anillo de bodas. Había escuchado muchas cosas en mi vida, pero esa se talló en el hueso. Me senté en el borde del sofá, con los codos en las rodillas y los ojos en la nada. La sala todavía estaba llena de pequeños rastros de ella, revistas en la mesa de café, una bufanda lanzada sobre la silla, su vela favorita todavía parpadeando desde antes. Debería haber dolido más, pero ya había empezado a dejarla ir en el momento en que me miró como si yo fuera la broma. Ese fue el interruptor final. No porque me avergonzara, sino porque finalmente me di cuenta de que a ella no le importaba haberme avergonzado. Y eso significaba que algo entre nosotros ya había muerto. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, 10 minutos, tal vez una hora. El peso de todo no se derrumbó de golpe, se asentó lenta e intencionadamente, como la escarcha que se arrastra por los bordes de una ventana. Pensé en todas las noches en que la había cubierto, las noches silenciosas. Las excusas que les había dado a los amigos, las mañanas en que había cocinado huevos mientras ella curaba su cruda en silencio. Todos esos pequeños sacrificios que parecían nobles en ese momento, no eran nobles. Eran advertencias que ignoré. Me pasé una mano por la cara y miré por la ventana. Nada se movía allá afuera. Ni los árboles, ni el viento, solo quietud. No estaba enojado. Había terminado. No de la manera en que la gente lo dice durante una pelea, no como una amenaza, sino de esa manera quieta y silenciosa que sientes cuando la última cuerda finalmente se rompe. Cuando te das cuenta de que la persona a tu lado ya no es tu pareja, es la razón por la que te despiertas cansado. Apagué la lámpara y dejé que la casa se quedara completamente a oscuras. No por drama, sino por claridad. En la negrura, me hice una promesa a mí mismo. No dejaría que ella me arrastrara más en silencio. No sería el hombre al que la gente compadecía mientras ella se reía como si fuera solo otra noche salvaje. Me levantaría. Recuperaría mi dignidad. Y si no le gustaba en quien me convertiría después, debería haberlo pensado antes de convertir nuestro matrimonio en una actuación. El sol apenas atravesaba las persianas cuando la oí agitarse. No me moví. Ya estaba en la mesa de la cocina, vestido, con el café intacto frente a mí. El silencio en la casa tenía un peso lo suficientemente espeso como para asfixiarse, ese tipo de silencio de la mañana siguiente cuando los ecos de la noche anterior todavía cuelgan en las esquinas. Escuché sus pasos por el pasillo, lentos e inciertos. Siempre odiaba las mañanas siguientes, demasiado brillantes, demasiado honestas. Miguel. Su voz era delgada, aturdida. ¿Qué hora es? No respondí. La oí detenerse en la puerta detrás de mí, probablemente asimilando el hecho de que ya estaba levantado, ya estaba tranquilo, ya estaba delante de ella. Se acercó más. ¿Yo? Sus palabras se trabaron, anoche fue. Bebí demasiado. Eso fue estúpido. No quise decir nada de eso. Aún así, no la miré. Fue entonces cuando sentí que su vacilación se convertía en incomodidad. Lo siento, dijo, esta vez más suavemente. De verdad, solo estaba molesta. Finalmente giré la cabeza. Estaba de pie con una sudadera vieja, con las mangas bajadas sobre las manos como una adolescente que sabía que lo había ar.
Ruinado. Sin maquillaje, el cabello desordenado, descalza y vulnerable, simplemente no lo suficiente como para conmoverme. No quiero una disculpa, dije con naturalidad. Elena parpadeó. ¿Entonces qué quieres? Arreglar esto, respondí. Lo que significa que vamos a ver a alguien, a un profesional, esta semana. Hubo una pausa. Vi cómo su rostro cambiaba, la actitud defensiva cargándose detrás de sus ojos, y luego se enmascaró rápidamente. ¿Como terapia? Preguntó, fingiendo indiferencia. Miguel, dije que lo siento. Estaba borracha. Esa no es quien soy. No flaqueé. Pero es quien has sido, más de una vez. Miró hacia abajo, luego buscó una silla frente a mí. No la detuve. Dejé que se sentara, dejé que sintiera el peso de su propio asiento en esta mesa. Solo me dejé llevar, dijo. Marco estaba siendo estúpido y tú me avergonzaste frente a todos. Arqueé una ceja. Yo te avergoncé. Cerró los ojos. Eso salió mal. No, dije, con voz firme. Eso salió exactamente de la manera en que querías. La pausa se extendió entre nosotros como una herida abierta. Iré, dijo en voz baja. A terapia, si eso es lo que quieres. No, corregí. Es lo que necesitamos si vamos a seguir llamando a esto un matrimonio. Asintió lentamente. De acuerdo. Pero vi la forma en que su mandíbula se tensaba, como si ya lo estuviera archivando como algo que sobrevivir, no con lo que comprometerse, un aro por el cual saltar hasta que yo me cansara de intentarlo. Me incliné hacia atrás en mi silla. No voy a hacer esto a medias nunca más, Elena. Si quieres que esto funcione, si me quieres en tu vida, entonces vas a presentarte. Sobria, honesta, todo eso. Lo haré, dijo, demasiado rápido. No respondí. Simplemente me levanté, recogí mi taza y la llevé al fregadero. Detrás de mí, ella suspiró. Sabes que te amo, ¿verdad? Esa frase, suave, predecible, un parche sobre una fuga que no tenía planes de arreglar. Me giré ligeramente. Entonces demuéstralo. Elena no respondió. Dejé que el silencio se cerrara alrededor de nosotros de nuevo, dejé que sintiera lo que era hablar con un hombre que finalmente había dejado de actuar como el público de su drama. Esa mañana, reservamos la cita. Jueves por la tarde. Sin protestas, sin sarcasmos, solo un asentimiento silencioso de su parte mientras lo anotaba en su teléfono. Pero yo sabía que no debía confiar en un asentimiento. Había dejado de escuchar promesas, ahora, solo observaba el comportamiento. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. No hablamos mucho en los días previos, solo intercambiamos lo básico, horarios, mandado, un recordatorio seco de traer el correo. Todo entre nosotros se había asentado en un silencio cortés, como dos extraños alquilando temporalmente el mismo espacio. Pero algo cambió en el momento en que nos estacionamos frente a la oficina de la terapeuta. Elena se sentó a mi lado en el asiento del pasajero, con ambas manos apretando su teléfono, deslizándose por nada. Su pierna rebotaba, no mucho, pero lo suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que parecía nerviosa. La sala de espera era acogedora, casi demasiado suave, cojines de color beige, un tazón de caramelos de menta, una cita enmarcada en la pared que decía, la conciencia es el primer paso para el cambio. Yo no creía en lemas. Estaba aquí por una razón, para ver si algo dentro de esta mujer todavía podía ser real. Cuando la puerta se abrió y una mujer con ojos amables llamó nuestros nombres, Elena se levantó primero. No miró hacia atrás para ver si yo la seguía. El consultorio era cálido pero sobrio, dos sillones angulados uno hacia el otro, una pequeña mesa con pañuelos, una jarra de agua y un reloj en la estantería. Todo estaba diseñado para desarmarte. La terapeuta, Lorena, se sentó con calma, con las manos entrelazadas en su regazo. Pueden sentarse donde quieran, dijo suavemente. Este es un espacio para ambos. Elena tomó el asiento más cercano a la ventana. Yo me senté enfrente, recostado, con los brazos cruzados. Lorena sonrió.
No necesitamos sumergirnos demasiado rápido. Solo cuéntenme qué los trajo aquí. Miró a Elena. Estaba mirándose las manos. Me emborraché, dijo en voz baja, en una fiesta. Dije cosas que no sentía. Dejé que el silencio se extendiera. Lorena asintió. ¿Y cómo afectó eso a su relación? Elena parpadeó, luego me miró. Lo humillé, dijo. Y a mí misma. Su voz no vaciló. No había actuación en su tono, solo resignación. Lorena se volvió hacia mí. Miguel. Respiré hondo. He pasado los últimos 6 meses inventando excusas para ella, ante amigos, ante compañeros de trabajo, ante mí mismo. Los ojos de Elena cayeron de nuevo. No discutió. Ella sigue llamando los accidentes, continué. Pero no se sienten accidentales cuando te sigues lastimando en el mismo lugar. Lorena asintió, anotando algo. Entonces, para mi sorpresa, Elena se inclinó hacia adelante. Yo no siempre fui así, dijo. Lo juro. Ni siquiera bebía mucho cuando nos conocimos. No dije nada. Creo, se detuvo, tomó aliento. Creo que me cansé de sentir que todo el tiempo tenía que ser la versión perfecta de mí misma. Esposa, anfitriona, representante de la galería. Empecé a beber para calmar los nervios, añadí yo. Y luego se volvió más agudo, ella asintió lentamente. Se puso peor. Yo me puse peor. Lorena habló con suavidad. ¿Quieres cambiar? Elena no dudó. Sí. Hubo algo crudo en la forma en que lo dijo, no pulido, no ensayado. Fue la primera vez que la vi dejar la actuación desde, tal vez, los primeros días. No sé si él me creerá, añadió ella, con la voz más pequeña ahora. Pero estoy aquí. Me presenté. Eso tiene que significar algo, ¿verdad? Me tomó desprevenido. No porque le creyera por completo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de tener razón. Solo estaba intentando. Lorena nos miró a ambos. Las relaciones no sanan en un día. Pero la honestidad es el cimiento. Si podemos seguir construyendo sobre eso, hay un camino a seguir. Observé a Elena por el rabillo del ojo mientras terminaba la sesión. Estaba callada, todavía un poco perdida, tal vez, pero no manipuladora, no fría. Y entonces hizo algo inesperado. Me sonrió. No una sonrisa grande, ni seductora, solo suave, un agradecimiento, una pregunta, una esperanza. No le devolví la sonrisa, pero tampoco aparté la mirada. La llamada llegó un jueves por la tarde, justo cuando estaba terminando en el trabajo. Mi teléfono vibró con su nombre, y por un segundo pensé, tal vez llama para darme las gracias por la terapia. Tal vez hayamos dado un giro. Respondí. Hola. Su voz era lenta y demasiado dulce. Hola, amor. Ese tono, el que usaba cuando ya estaba en problemas y quería evitar las consecuencias. Necesito un pequeño favor, ronroneó ella. Se me encogió el estómago. Todavía estoy en la oficina. Acabo de terminar algunas cosas pendientes. Pero, una pausa, un suspiro. Tomé un par de tragos. Por supuesto que sí. ¿Cómo consigues bebidas en el trabajo? Pregunté, con voz plana. Elena rió entre dientes. Cosas de un cliente. Un brindis con champán. Se convirtió en tragos de tequila. ¿Sucede? No respondió. Necesito que alguien me lleve, añadió ella. Y entonces, así como así, su tono cambió, se convirtió en un arma. A menos que estés demasiado ocupado, puedo irme con Javier. ¿Javier? No sabía su apellido, pero conocía el tipo. Astuto, soltero, siempre riendo demasiado fuerte de sus chistes durante las inauguraciones de la galería. Dejó que ese nombre quedara suspendido en el aire como un cebo. ¿Quieres que vaya o no? Pregunté. Quiero que vengas, dijo ella, alargando las palabras. Pero si no, Javier va hacia el centro de todos modos.
Él se ofreció. Agarré mis llaves. 20 minutos después, me detuve frente al edificio de la galería. Escaneé la acera, y allí estaba ella, medio sentada en el murete de ladrillo cerca de la entrada, con el cuerpo apoyado en un hombre con chaqueta gris. Javier, supuse. Él se reía de algo que ella decía, con una mano descansando casualmente en el respaldo del banco como si fuera dueño de una parte de su historia. Ella me vio, se levantó un poco demasiado rápido y casi tropieza con sus tacones. Vaya, el héroe está aquí, gritó. Javier retrocedió como si de repente recordara los límites. Me saludó con la mano, un gesto incómodo, medio culpable. Gracias por venir, murmuró ella mientras yo abría la puerta del pasajero. Se deslizó adentro, ajustándose la falda como si todavía estuviera en el escenario. Caminé de regreso, con la mandíbula apretada y las manos frías. El trayecto fue silencioso. No hice preguntas. Elena no ofreció respuestas. El silencio era más espeso que cualquiera de los que habíamos tenido durante la terapia. Cuando llegamos a casa, la ayudé a salir del coche. Se apoyó en mí con más pesadez de lo habitual, sus tacones arrastrándose ligeramente sobre el concreto. Su cabello olía a toronja y ginebra. En el recibidor, la sostuve mientras se quitaba los zapatos y luego se quitaba el abrigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que su mano izquierda estaba desnuda. Sin anillo. Lo miré pero no dije nada. Todavía no. Elena no notó que mis ojos seguían la ausencia. Ya estaba a mitad de camino hacia las escaleras, murmurando algo sobre Advil y un vaso de agua. Me quedé allí en el pasillo por un momento, mirando el espacio en su dedo donde solía haber una promesa. No se cayó. Ese tipo de cosas no se deslizan simplemente. Tienes que quitártelo o elegir no volvértelo a poner. La mañana llegó con olor a perfume rancio y silencio. La encontré en la cocina, de espaldas a mí, encorvada sobre una taza de café. Su cabello estaba atado en un nudo desordenado, un tirante de su blusa deslizándose por su hombro. Por un momento, podría haber sido cualquier otra mañana antes de la galería, antes de Javier, antes de que el anillo desapareciera. Elena me sintió y miró. Hola, dijo, parpadeando contra la luz. ¿Quieres café? No respondió. Me senté a la mesa. Se giró, sosteniendo la taza con ambas manos. Noche difícil, lo sé. Aún así, no dije nada. Elena tomó un sorbo, luego dio una sonrisita avergonzada, del tipo que usaba cuando pensaba que el encanto podía reiniciar la historia. Esperé hasta que se sentó frente a mí. Luego pregunté con calma, ¿dónde está tu anillo? Se quedó helada. Sus dedos se movieron convulsivamente, buscando automáticamente donde debería haber estado. Miró hacia abajo, luego hacia arriba. Ah, claro. Yo. Debo habérmelo quitado anoche. Probablemente lo dejé en mi abrigo o en mi bolsa. La miré fijamente. ¿En cuál? Elena titubeó. No lo sé. No lo he revisado todavía. Te apoyaste en otro hombre fuera de tu oficina sin tu anillo de bodas. No es lo que parece, espetó ella, demasiado rápido. Él solo estaba ayudando. Estaba borracha. Ese es el problema, Elena. Siempre estás solo borracha. Y las cosas que importan, desaparecen. Parecía herida, pero no me detuve. No eres una niña que olvidó su tarea. Esto, golpeé el espacio vacío en su mano con dos dedos, es el símbolo de todo lo que dijimos que protegeríamos, y simplemente ya no está. Elena se echó hacia atrás, con los brazos cruzados. No es para tanto. Es un anillo. Lo estás haciendo simbólico. Se supone que sea simbólico. Elena puso los ojos en blanco y se levantó, moviéndose hacia el fregadero. Estás exagerando, dijo. ¿Lo encontraré? No será necesario, dije en voz baja. Miró por encima del hombro. ¿Qué se supone que significa eso? Me incliné, me quité mi propio anillo y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Sus ojos se entrecerraron. No lo usaré hasta que encuentres el tuyo.
Ahí estaba, la grieta en su confianza. Elena cerró el grifo y se giró para mirarme de frente. ¿En serio? Sostuve su mirada. Totalmente en serio. Elena se adelantó, bajando la voz como si estuviéramos en un tribunal. Así que, un desliz y de repente el anillo se va. En ese punto estamos ahora. No parpadeé. Estamos en el punto donde los símbolos tienen que significar algo, o solo son metal. Miró hacia la mesa, luego al anillo. Por un segundo, pensé que podría intentar alcanzarlo, pero en lugar de eso, exhaló, un suspiro largo y frustrado. Bien, comenzó a caminar hacia el pasillo. La dejé ir, dejé que sintiera el eco de esa línea silenciosa que yo había trazado. Porque no se trataba solo del anillo, se trataba de cada noche que desaparecía dentro de una botella, de cada vez que esperaba que recordara las promesas que hizo, y de cada momento en que seguía apareciendo cuando ella no lo hacía. No me iba a ir. Todavía no. Pero no usaría un símbolo de un vínculo que ella era demasiado descuidada para proteger. No hasta que me demostrara que todavía importaba. No lo planeé. No fue venganza ni estrategia, solo un impulso en medio de una tarde larga cuando pasé por su escritorio y la vi dibujando planos en el reverso de un menú de comida para llevar. Selene estaba en nuestro equipo de diseño, perspicaz, divertida, a mediados de sus 30, el tipo de presencia tranquila que no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Habíamos intercambiado muchas palabras profesionales antes, pero hoy, me detuve. ¿Estás libre esta noche? Pregunté. Levantó la vista. Depende. ¿Para qué? ¿Qué fe? Hablar de proyectos. La propuesta del restaurante. Selene sonrió. Estamos saltándonos los correos electrónicos ahora. Estoy cansado de los correos electrónicos. Me consideró por un momento, luego asintió. Un café suena bien. Eso fue todo. Simple, limpio, pero se sintió como si algo cambiara cuando dijo que sí. No corrí a casa esa noche. Terminé mis notas, limpié mi bandeja de entrada y conduje más despacio de lo habitual. Cuando finalmente entré alrededor de las 7, Elena estaba sentada en el borde del sofá, con una pierna doblada debajo de ella, vistiendo una sudadera que solía ser mía. Levantó la vista rápidamente, como si hubiera estado atenta a la puerta. «Llegas tarde», dijo. Me quité la chaqueta. Tuve una reunión. ¿Con quién? Con Selene, dije claramente. Vamos a tomar un café en un rato. Revisaremos la propuesta de expansión. Su rostro se tensó. ¿De noche? ¿Ella está libre de noche? Yo también, me puse de pie. Nunca sales después del trabajo. A menos que sean tragos con el despacho o una cena conmigo. No respondió. Sus ojos escanearon mi rostro como si estuviera tratando de descubrir qué tan serio era esto. Entonces, ¿esto es un café o una cita? Sostuve su mirada. ¿Importa? Se acercó más. ¿No llevas puesto tu anillo? Asentí. ¿Tú tampoco? Elena tragó saliva. Te dije que lo perdí. No dije nada. Su voz bajó. Por favor, ¿usarás el tuyo esta noche? Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. ¿Encontraste el tuyo? Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Me di la vuelta y pasé a su lado hacia la puerta. Su mano se movió como si fuera a alcanzarme, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, descalza sobre el piso de madera, envuelta en algo que solía oler a nosotros. No cerré la puerta de golpe. No era necesario. El mensaje ya había llegado. No sabía que sería el café con Selene, y no me importaba. Esto no se trataba de nadie más. Se trataba de no seguir encogiéndome para encajar en una versión de amor que desaparecía cada vez que se abría una botella. No estaba siendo cruel. Estaba siendo honesto. Y por una vez, yo no era el que suplicaba por claridad. Selene hablaba rápido cuando estaba emocionada, especialmente sobre arquitectura.
Nos sentamos uno frente al otro en una mesa de un bistró tranquilo fuera de una cafetería que olía a canela quemada. No era una cita, pero tampoco no lo era. Ambos lo sabíamos. Ninguno de los dos lo dijo. Hablaron sobre el trabajo, sobre cómo el cliente para la nueva construcción residencial quería más vidrio del que la estructura podía soportar honestamente. Hizo un chiste sobre convertir toda la casa en una pecera y se rió cuando no lo capté de inmediato. Fue agradable. Sin fuegos artificiales, sin coqueteos, solo estabilidad. No revisé mi teléfono ni una sola vez. Y tal vez esa fue la primera señal de que finalmente sentía que podía tomarme una noche y simplemente respirar sin estar atado a la siguiente emergencia. Para cuando terminamos, era tarde pero no excesivo, poco después de las 9. Nos despedimos con el tipo de elegancia practicada que no dejaba preguntas sin respuesta. Sin un ¿deberíamos hacer esto de nuevo? Solo asentimientos mutuos, sin promesas, sin presiones. Conduje a casa en silencio, con las ventanas un poco abiertas, el aire lo suficientemente frío como para escocer un poco. No me importó. El frío me hizo sentir alerta, presente, y por primera vez en meses, sentí que ya no estaba simplemente reaccionando a ella. Me sentía lúcido. Eso terminó en el momento en que entré en la entrada. La luz del porche estaba apagada. Eso en sí no era inusual, pero la oscuridad dentro de la casa, eso era nuevo. No atenuada, no dormida, simplemente vacía. Entré e inmediatamente busqué el interruptor de la luz. Nada. Ningún sonido, ningún zumbido tenue del lavavajillas o la televisión encendida, ningún vaso en la encimera, ninguna botella de vino en la mesa. ¿Elena? Llamé. Sin respuesta. Caminé por la casa, revisando cada habitación como si buscara un fantasma que no estuviera listo para ser encontrado. La cocina estaba impecable, demasiado impecable. El dormitorio estaba frío y sin tocar, las sábanas de su lado todavía perfectamente lisas. Revisé el armario. Su bolsa no estaba, y tampoco sus llaves. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Llamé, directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Todavía nada. Ese primer destello de preocupación se encendió detrás de mis costillas. No temía por su seguridad, todavía no. Pero temía por lo que significaba su silencio. Elena no se quedaba callada, a menos que quisiera que yo sintiera algo. Y nunca apagaba su teléfono. Me dejé caer en el borde del sofá, teléfono en mano, todavía esperando una vibración que no llegó. El reloj marcó las 10, luego las 11. El mundo fuera de nuestras ventanas se quedó callado, pero dentro de mí, algo empezó a desmoronarse. No era solo que se hubiera ido, era la forma en que se fue. Sin advertencia, sin mensaje, solo ausencia. No sabía si estaba enojada, temeraria o, peor aún, indiferente. Y esa podría haber sido la parte más pesada. Porque incluso estando tan rotos como nos habíamos vuelto, yo todavía regresaba a casa, todavía quería que Elena estuviera aquí, todavía quería alguna señal de que el anillo que perdió no fuera solo el principio del fin. Pero el silencio contaba su propia historia. Y a medida que las horas pasaban, me di cuenta de que no temía que ella nunca regresara. Temía que ya lo hubiera hecho, de una manera que yo no reconocería. Eran las 3:06 de la madrugada cuando oí abrirse la puerta. La cerradura hizo clic, lento y deliberado. Sin torpeza, sin prisa, como si me estuviera retando a estar despierto. Yo seguía en el sofá, completamente vestido, con los ojos rojos de mirar el mismo pasillo oscuro durante horas. Entró con la elegancia de una tormenta que finge ser suave. El maquillaje corrido, el vestido arrugado, le faltaba un zapato. El olor de ella me golpeó antes que sus palabras, vodka, sudor, la colonia de algún extraño. Al principio no habló, solo se quedó junto a la puerta, balanceándose ligeramente, con las llaves colgando de sus dedos. No me levanté, no pregunté dónde había estado. Solo observé. Finalmente, Elena rompió el silencio. Así que te quedaste despierto esperando. No respondí. Caminó hacia la cocina,
sus tacones golpeando de forma desigual sobre la madera dura, dándose cuenta solo a mitad de camino de que no llevaba los dos. Se quitó el único tacón que le quedaba, murmurando algo entre dientes. «Saliste», dijo, lanzando su bolsa sobre la encimera, con Selene. Aún así, no hablé. Eso pareció molestarla más que si hubiera gritado. «¿Se divirtieron?», gritó, abriendo el refrigerador y agarrando una botella de agua como si fuera un martes por la mañana normal. «¿Hablaron de planos y rupturas, o se volvió personal?». Me senté hacia adelante. «¿Dónde estabas, Elena?». Se giró lentamente, y por un segundo lo vi, ese destello de algo peligroso detrás de sus ojos. «¿Dónde crees?», dijo, casi con demasiada calma. «Un antro, un bar, algún lugar con música y gente que no me habla como si estuviera rota». Abrió el agua y tomó un largo sorbo. Ahora me puse de pie, lentamente, con las piernas rígidas de llevar horas sin moverme. «¿Desapareciste?», dije. «Ni una llamada, ni un mensaje». «Tú te fuiste primero», dijo ella, como si eso lo excusara todo. «Saliste sin tu anillo». Me acerqué un paso más. «¿Y eso justifica qué?». Elena me miró entonces. Realmente me miró, luego sonrió, pequeña, triste, cruel. «¿Quieres honestidad?», dijo. «¿Quieres algo real?». Tiró el agua sobre la encimera, todavía casi llena. «Me acosté con alguien». Las palabras no explotaron, aterrizaron como un peso de plomo, demasiado pesado, demasiado rápido. Se me secó la boca. Elena no había terminado. «Un tipo en el antro», continuó, casi como en un sueño. «No sé su nombre. Bailamos. Me compró bebidas. Me tocó el cabello y no lo detuve. Me preguntó si estaba sola y no mentí. Cerré los ojos por un segundo. Solo uno. No lo planeé», añadió, como si importara. «Pero tampoco lo detuve. Fuimos a su casa. Finalmente encontré mi voz». «¿Por qué me cuentas esto?». Su respuesta fue inmediata. «Porque querías salir. Ya estás a mitad de camino fuera de la puerta, Miguel. Has estado fuera durante semanas. Simplemente no tuviste las agallas para admitirlo». «No», dije, con voz baja. «Me quedé a pesar de cada mentira, cada trago, cada vez que prometiste que cambiarías». Parpadeó. Eso la lastimó, solo por un segundo. «Me quedé», repetí. «Cuando me humillaste frente a los amigos, cuando balbuceaste insultos y lo llamaste estrés, cuando perdiste tu anillo». «No lo hagas», espetó ella. «No pretendas que eres perfecto». «No lo soy», dije. «Pero fui fiel». Retrocedió un paso, se apoyó contra la pared como si necesitara soporte. «¿Crees que todo esto soy yo?», preguntó. «¿Crees que me convertí en esto de la noche a la mañana?». «No», dije. «Pero decidiste quedarte así». Dejó que eso quedara en el aire. Luego, con un último suspiro agotado, murmuró: «Ya tienes tu razón ahora. Ya no tienes que fingir». Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Sus pasos eran pesados, el aire a su alrededor más espeso que antes. La puerta del dormitorio se cerró de golpe y eso fue todo. Sin lágrimas, sin disculpas, solo el golpe sordo de una línea siendo cruzada. Me quedé allí en la cocina, mirando el espacio donde ella acababa de estar. No se sintió como un corazón roto, se sintió como un entierro. El tipo de silencio que viene después de los gritos, después de la tormenta, después de que la última excusa finalmente sea desmoronarse. Miré el anillo de bodas que todavía estaba en el cajón cerca del sofá. Por primera vez desde la noche en que nos casamos, no sentí absolutamente nada al mirarlo. Ningún anhelo, ninguna culpa, solo una claridad cansada y silenciosa. Algunas cosas no se rompen ruidosamente, se disuelven por etapas. Y para cuando te das cuenta, no queda nada que volver a pegar. Elena entró en la cocina como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior fuera solo otro capítulo borroso en un libro que nunca se molestó en leer 2 veces.
El cabello húmedo por la ducha, una de mis viejas camisas de franela abotonada hasta la mitad, descalza. Yo ya estaba allí, friendo huevos en una sartén que ni siquiera quería tocar. La cocina olía a mantequilla y a quemado. Elena se frotó las sienes. Dios, mi cabeza. ¿Qué hora es? ¿Las 8? Hizo una mueca. ¿Por qué parece que es mediodía? No respondió. Agarró un vaso, lo llenó de agua y se apoyó en la encimera. ¿Dije algo estúpido anoche? Su voz era suave, despreocupada, cautelosa. Volteé los huevos. ¿No lo recuerdas? Se detuvo. Recuerdo llegar a casa. ¿Recuerdas lo que dijiste? Elena vaciló. Estaba enojada. Tú estabas borracha, dije de nuevo. Intentó reír. ¿Qué hay de nuevo? Apagué la estufa, serví los huevos en los platos y deslicé uno frente a ella y el otro frente a mí. Elena no se sentó. Me dijiste que me engañaste, dije. Las palabras aterrizaron como un ladrillo a través de un cristal. Elena se quedó helada, con los ojos muy abiertos, la sangre desapareciendo de su rostro. Yo. Su garganta se cerró. Miguel, yo estaba. No quise decir. Dijiste que conociste a alguien en el antro, continué, con mi voz plana. Que no supiste su nombre. Que no detuviste nada. Que lo llevaste a su casa. Espera, jadeó Elena, dando un paso adelante. No, yo no quise decir. Tal vez estaba tratando de lastimarte. Me dijiste que habías salido con alguien más y yo, Miguel, estaba enojada. Tenía celos. Quería que sintieras lo que yo sentía. ¿Lo lograste? No levanté la voz. No era necesario. El silencio entre nosotros estaba haciendo todo el trabajo pesado. Finalmente Elena se sentó, demasiado rápido, como si sus piernas hubieran dejado de confiar en ella. Estaba borracha, dijo de nuevo, con la voz quebrada. No fue real. Ni siquiera recuerdo su cara. Eso no lo hace mejor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no flaqueé. Me detendré, dijo ella. Lo juro por Dios, dejaré de beber. Iré a reuniones, a rehabilitación, a lo que quieras. Solo por favor, no te rindas conmigo. Miré a Elena, la mujer con la que me casé, la que una vez bailó descalza en nuestro primer departamento, la que solía susurrarme sueños tontos a las 2 de la mañana, la que solía reír sin tristeza detrás de los ojos. Ahora sentada allí, con las rodillas encogidas, suplicando, pero ya era demasiado tarde. ¿Recuerdas lo que te dije en la fiesta? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Elena parpadeó. Asentí. Te dije que cometerías errores. Que no querías escuchar esa verdad. Se le cortó la respiración. Me levanté lentamente, empujé mi silla hacia atrás. Dije. Este fue el error del que te estaba advirtiendo. Elena trató de alcanzar mis manos a través de la mesa. No me moví. Miguel, no me dejes. No te estoy dejando, dije. Simplemente he terminado. Elena lloró entonces, sollozos reales, rotos, pero fue como ver a alguien llorar después de que el funeral ha terminado. El duelo llegó demasiado tarde. El divorcio avanzó más rápido de lo que pensé que lo haría. Tal vez Elena se había quedado sin excusas, o tal vez yo. Sin llamadas telefónicas interminables, sin un por favor de último minuto. Solo 2 firmas en un papel frío que solía significar algo. Empaqué sus cosas mientras la lluvia golpeaba la ventana, suave y constante, como si tratara de pedir disculpas por ella. Sus bufandas, sus diarios, sus frascos de perfume a medio usar. Cada rastro de ella tenía un recuerdo cosido, y yo los atravesé con manos entumecidas, un artículo a la vez, hasta que abrí el gabinete. El licor todavía estaba allí, intacto, sin ser molestado, pero no era inocente. Miré las filas de botellas como si fueran sospechosos en una rueda de reconocimiento, como si una de ellas pudiera confesar. Pero no tenían que hacerlo. Sabía lo que habían hecho.
Sabía lo que se llevaron. Tequila, vodka, vino barato con falsa elegancia. Venenos etiquetados, hermosos envases para las cosas que detonaron mi vida. Empecé a bajarlas una por una, lanzándolas a una bolsa de basura negra como si estuviera limpiando la escena de un crimen. Y entonces la vi, su favorita, la que escondía al fondo, la botella de no abrir esto a menos que sea una noche especial. La última. La sostuve con ambas manos y la miré como si todavía estuviera llena de todas las promesas que ella rompió, de cada mentira que se echó por la garganta antes de balbucear alguna versión hueca de amor hacia mí. Y algo en mí estalló. Salí, todavía con la botella en la mano. El aire frío me abofeteó la cara, pero no flaqueé. Me puse frente a la pared de ladrillo al fondo del patio, la misma que una vez adornamos con luces para una cena en el jardín, cuando pensábamos que se podía brindar por el amor. Luego levanté la botella y la lancé. Golpeó la pared como un trueno. El vidrio explotó. El líquido rojo chorreó por los ladrillos como sangre de una herida que finalmente había dejado de fingir que estaba bien. No dije ni una palabra, no grité. El sonido fue suficiente. Esa botella no solo se rompió, terminó con algo. No me apresuré a salir con nadie después de eso. Ni siquiera quería que me preguntaran cómo estaba. Necesitaba estar solo con el silencio que solía temer. Resulta que el silencio no es el enemigo, es un espejo. Y necesitaba verme a mí mismo sin el ruido de ella por primera vez en años. Meses después, conocí a alguien nuevo. Leticia, una enfermera con voz tranquila y ojos serenos. Sin dramas, sin estantes de vino, sin juegos. Cuando le dije que no bebía, ella simplemente sonrió y dijo, «Qué bien. He visto lo que hace esa cosa». No era perfecta. Yo tampoco. Pero no necesitábamos perfección, necesitábamos realidad. Si hay algo que he aprendido, es que no puedes salvar a alguien que es adicto a su propia destrucción. Pero puedes marcharte antes de que quemen las últimas partes buenas de ti. Yo no rompí este matrimonio, pero lo enterré. Y ahora vivo plenamente, sobrio, sin disculpas y libre. Ese fue el final de mi historia. Pero hay una cosa en la que todavía pienso. Cuando Elena cayó de rodillas y me suplicó que la perdonara, prometiendo que cambiaría, jurando que dejaría de beber para siempre, ¿creen que lo decía en serio? ¿O fue solo otra actuación para evitar las consecuencias? Cuéntenme en los comentarios.